pasada vimos por título un nombre que es sobre todo nombre, ese nombre se llama el Señor Jesucristo. Ese nombre que es sobre todo nombre dijo algo muy cierto sobre la palabra del Señor. Dijo el Señor que no pasaría este cielo, esta tierra, sin conocer la verdadera palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Así que todas estas generaciones tendrán que conocer quién es Dios y cuál es su palabra. Pero el título del tema del día de hoy lleva por título un tilde de mi palabra. ¿Cómo se llama el título de hoy? Un tilde. La palabra de Dios, un tilde de mi palabra. ¿Qué cosa es un tilde? ¿Quién dice por ahí qué cosa es un tilde? Un tilde, mi hermano, es un puntito de la palabra del Señor. Un tilde es una coma. Un tilde es un paréntesis. Un tilde es algo que tú crees insignificante en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Timoteo, en el libro de Timoteo, hermano, dice la palabra que aunque un ángel venga del cielo y te predique diferente del evangelio al que dice la palabra del Señor, al que dice esta palabra, mi hermano, es la palabra del Señor. No podemos nosotros quitar un tilde, una coma, un paréntesis, y mucho menos podemos quitar un texto bíblico, mucho menos podemos quitar un mandamiento de Dios, porque todo el que lo hace para maldición propio de uno mismo. Quitar un paréntesis, una coma de la palabra de Dios, hermano, es maldición para todo aquel que lo hace. Así que, mi hermano, vamos a buscar en la palabra del Señor, en el libro de Mateo, en el capítulo 5, libro de Mateo, capítulo 5, del 17 al 20. Amén. Libro de Mateo, capítulo 5, del 17 al 20. Y dice la palabra de esta manera: Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así se enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarías en el reino de los cielos. Amén. Tenemos, mi hermano, que saber que un tilde no se podrá borrar, no se podrá quitar de la palabra de Dios. Al hablar de la ley de Dios, estamos hablando de toda la palabra, porque toda la palabra es una ley. Es una palabra que no se puede ni aumentar ni quitar. Esto lo digo por aquellos pastores, por aquellos líderes, por aquellos siervos que se dicen ser de Dios, quitan esa palabra. Cuando dice una jota, está diciendo una letra. Cuando dice un tilde, pues es un puntito. A lo mejor para ti ese tilde es insignificante, pero para Dios no es insignificante. Toda su palabra de Dios, a como está escrita, es muy importante para saber la verdadera palabra del Señor, para agradar a Dios. Agradar a Dios se llama y se dice decir que vamos a estar en la palabra, pero sin anular ni un punto, ni una coma, ni un paréntesis de la ley de Dios, de su palabra. Ay, dice la palabra del Señor, hay de aquellos pastores
hay de aquellos líderes, hay de aquel siervo que se dice ser siervo, pastor o líder de Dios, anule un paréntesis, anule un punto, una coma de esa palabra que es la santa palabra del Señor. Así que mi hermano, eso te traerá como consecuencia ser borrado del libro de la vida. Dice la palabra del Señor que no entrará ninguno de esas personas que hayan desviado la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de ser perfecta y recta como está en su santa palabra. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Muchas personas dicen por ahí que la ley de Dios no debe cumplirse. Ciertamente la ley de Dios no te va a salvar, pero la ley de Dios te va a instruir para que tú y yo seamos esos siervos que caminamos bajo la perfección que el Señor nos ha mandado. La ley de Dios es un espejo a nuestra vida en las cosas buenas o en las cosas malas en las cuales andamos tú y yo. El Señor no vino a abrogar. Abrogar quiere decir que no vino a cancelar la ley. Él vino a cumplirla. Él vino a cumplirla. ¿Por qué vino a cumplirla? Porque ni tú y yo podíamos cumplirla. Pero sí te quiero decir, hermano, no es imposible, o para ti es imposible cumplir la ley de Dios. No es imposible cumplir la ley de Dios. Por tal motivo, mi hermano, ese de no robar, pues no robes. De no hurtes, pues no hurtes. Dice la palabra del Señor, honra a tu padre y a tu madre. Pues honra a tu padre y a tu madre. ¿Es tan difícil honrar a tu padre o a tu madre? No es difícil guardar la ley de Dios. Dice el Señor que vino a cumplirla, ¿sí? Y así como Él la cumplió, también nosotros debemos cumplirla. Yo sé que va a salir alguien por ahí, es que no vamos a poder cumplirla. Tal vez tú no podrás cumplirla, pero sí se puede cumplir. No hay nada imposible en esta tierra para Dios que tú y yo podemos cumplirla. Recuerda tú y yo, hermano, que estás ahí escuchando esta palabra. Recuerda que no recibiste el Espíritu del mundo, que recibiste el Espíritu de Dios. Y si tienes el Espíritu de Dios en tu vida, el Espíritu de Dios es el que va a cumplir la ley de Dios. ¿Quién cumplió la ley de Dios? El Hijo. Ahora el Espíritu que mora en nosotros es el encargado de cumplir la ley de Dios en nosotros. Porque Él nos va a enseñar, nos va a instruir y nos va a guiar. No hay imposible para cumplir la ley de Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De cierto te digo, y de cierto tú que escuchas el día de hoy, no podrás tú quitar un tilde, no podrás tú quitar una coma, un paréntesis, no podrás quitar una jota, una letra, no podrás quitar nada de eso. Se va a pasar este cielo, esta tierra, y la palabra de Dios será permanente.